a comenzar con la exposición. Por favor, Milagros, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Sí, ya está. Bien. Gracias por el pase, Melissa. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a tener lo que es el taller de tributación básica, que será dirigido por Melissa Ramírez, perdón, y quien les habla, Milagros Guzmán. Nosotros seremos sus asesoras en este taller, que estará dirigido más que todo para los emprendedores y el público en general. Bien, vamos a dar inicio con lo que es el taller. El tema del día de hoy es inscripción en la REMIPE. Un paso clave para formalizar lo que es un negocio es la inscripción en el registro de la micro y pequeña empresa, que es la REMIPE. Este registro permite lo que es acceder a muchos beneficios. Y durante este taller aprenderemos más que todo qué es el REMIPE, quiénes pueden inscribirse, cuáles son los requisitos y cómo se va a realizar el paso a paso para la inscripción, ¿no? Bien, vamos a hablar primero lo que es el REMIPE. El REMIPE es un registro en el que se pueden inscribir las micro y pequeñas empresas para acceder a los beneficios de las MIPE. Pueden entrar en REMIPE las micro y pequeñas empresas constituidas por personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades como extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Eh, Asimismo, también deben tener como mínimo un trabajador. Bien, primero más que todo vamos a definir qué son las MIPES. La micro y pequeña empresa es la e- unidad económica constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, formación y producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Bueno, las características de las MIPES, aquí veremos qué empresas pueden calificar como una micro y pequeña empresa. La característica para ser una MIPE, como podemos ver, se sujeta por el nivel de ventas. Es decir, si desean calificar como una microempresa, no deben superar el nivel de ventas mayor a lo que es 150 UIT. Y bueno, ¿cuánto equivale la UIT, la unidad impositiva tributaria? Pues equivale para este año 2025 5.350 soles. Aquí lo que debemos hacer es multiplicar los 150 por los 5.350 soles. Pero en todo caso, si eres una pequeña empresa, no deberá ser menor a 150 UIT el nivel de ventas o mayor a 1.700 UIT. Como podemos visualizar, las características para ser una MIPE se rigen más que todo por el nivel de ventas. Bien, las ventajas de estar en lo que es una MIPE. Bueno, los trabajadores que forman parte de una MIPE tendrán un beneficio en los costos laborales, eh, ya que en lo que es una MIPE no tiene los mismos derechos u obligaciones que lo tiene lo que es un régimen general, ¿no? Esto facilita más que todo que los empleadores en lo que es costos laborales puedan pagar estos derechos más que todo a los que es los trabajadores, ¿no? Para que puedan tener lo que es la facilidad. Eh, para esto, primero lo que tienen que hacer es registrarse. Esto se realiza más que todo en lo que es la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que lo vamos a poder ver más adelante. Bien, vamos a hablar lo que son las exclusiones.
¿Qué empresas no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral MIPE? Bueno, no pueden acceder a los beneficios del régimen laboral MIPE las empresas que constituyan grupo económico o vinculación económica, tengan vinculación económica con otras personas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características, eh, que consignen información falsa, dividan también lo que es sus unidades empresariales y las que se dedican al rubro de lo que es bares, discotecas, juegos de azar y afines. Y bueno, las actividades afines son determinadas por lo que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, vamos a hablar sobre las obligaciones en común de las micro y pequeñas empresas. En primer lugar, tenemos estos derechos en común. El primero sería la remuneración mínima vital. Bueno, las MIPES, las micro y pequeñas empresas, están obligadas a remunerar con la RMV actual, que es de 1130. También tenemos lo que es el derecho al descanso semanal obligatorio, que es mínimo 24 horas consecutivas dentro de una semana. Preferentemente, bueno, la norma dice que debería ser domingo, pero las MIPES pueden tomar la decisión si lo aplican tal vez para un domingo o sábado o otro día, ¿no? Otro punto es la jornada de trabajo. Acá existe lo que es un límite. La norma indica que la jornada máxima para varones y mujeres no debe ser mayor a 8 horas diarias o 48 horas semanales. También tenemos lo que es descanso por días de feriado. Bueno, aquí los trabajadores de micro y pequeñas empresas tienen derecho al descanso remunerado, perdón. Si el empleador en todo caso permite trabajar en feriado, entonces se deberá realizar lo que es una compensación. Tenemos también lo que es el seguro de vida ley. Es, bueno, un derecho que todos los trabajadores tienen que tener desde el primer día de trabajo. Este seguro genera una cobertura por algunas contingencias que puedan pasar. Bueno, un ejemplo sería lo que es en caso de incapacitación. Acá se va a generar lo que es un desembolso que lo realiza la misma aseguradora, que en este caso el empleador habría contratado. Bien, también tenemos lo que es el horario nocturno. La norma nos dice que el horario nocturno rige desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, cuando un trabajador está desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana laborando, la remuneración mínima no debe ser menor a la RMV, que viene a ser 1130, más una sobretasa del 35%. Pero en caso de las microempresas, esta sobretasa no se aplica si es que la jornada laboral se desarrolla habitualmente en el horario nocturno. Si ya en todo caso es semanal o por días, ahí sí aplicaría lo que es la sobretasa del 35%. Bien, ahora lo que es el descanso vacacional. Bueno, el descanso vacacional es un derecho que todos los trabajadores tienen, pero en la micro y pequeña empresa el descanso no es de 30 días como en el régimen general, sino en este caso son 15 días calendario por cada año completo de servicio. Para obtener este beneficio tienes que estar en planilla, tienes que trabajar mayor o igual a 4 horas
Y también debes cumplir con lo que es el récord vacacional que está establecido en el decreto legislativo número 713. Bien, vamos a hablar sobre la seguridad social en pensiones. Bueno, aquí los trabajadores están obligados a aportar a las AFP o ONP según decidan dónde aportar. Y acá el empleador está en la obligación de retener una parte de la remuneración del trabajador y aportar al seguro social donde va a realizar el ahorro para su jubilación, ¿no? Es mentira que lo que el trabajador puede hacer la elección de si aportar o no, ya que esto es una obligación. Y también lo que es el empleador debe entregar el boletín informativo para saber más que todo las características y hacer la comparación entre la AFP y la ONP. Pero esta decisión sí o sí la tiene que tomar el trabajador. Si en todo caso no se comunica el trabajador con el empleador sobre la decisión que ha tomado en la elección de la AFP o ONP, en el plazo establecido que dio lo que es el empleador, entonces este va a decidir dónde se realizará el aporte. Bien, vamos a hablar sobre los derechos para trabajadores de la microempresa. En este caso, el CIS microempresa, los trabajadores de la microempresa tienen que ser acreditados en el REMIPE y serán afiliados al régimen semicontributivo del Seguro Integral de Salud, que viene a ser el SIS. ¿Cuánto cuesta este aporte? Bueno, este aporte, el 50% lo va a cubrir lo que es el empleador y el otro 50% lo va a cubrir lo que es el Estado. Otra obligación sería lo que es la indemnización por despido arbitrario. La indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, como un máximo de 90 remuneraciones diarias. Un ejemplo sería lo que es si el trabajador gana, un ejemplo, 80 soles diarios y tiene 2 años que estuvo laborando y de repente lo despiden de una manera arbitraria. Bueno, ¿cuánto sería su indemnización en una microempresa? Bueno, acá vamos a multiplicar lo que es 80 por las 10 remuneraciones diarias y después lo vamos a multiplicar por los años que estuvo laborando, que vendría a ser 2 y nos saldría 1600, que sería lo que es su indemnización. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Bien, gracias por el pase. Ahora vamos a continuar con los derechos para trabajadores de la pequeña empresa. Siguiente. En este caso vamos a hablar de las gratificaciones. Todos los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a gratificación por fiestas y por Navidad, siendo cada una de estas equivalente a media remuneración mensual. Esta oportunidad de pago serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre. Siguiente. Compensación por tiempo de servicio, llamado también CTS. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la CTS, que equivale a medio sueldo por año de servicio o 15 remuneraciones diarias por cada año de servicio completo, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. Tener en cuenta que este derecho es aplicado solamente para los de la pequeña empresa, ¿no? Como ya mencionó mi compañera, en el caso de la microempresa no gozan de este derecho. Siguiente.
Participación en utilidades. La pequeña empresa que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores estarán obligados a repartir utilidades. Esta es una característica básica. Siempre y cuando tengan 20 trabajadores, esta empresa tiene la obligación de repartir utilidades. Entonces, si la pequeña empresa está dentro de esta característica, esta condición, pues sí le va a corresponder a cada trabajador recibir lo que corresponde en el cálculo de las utilidades, ¿no? Ahora, esto bien no aplica para cooperativas, autogestionarias, sociedades civiles y las empresas que no excedan a los 20 trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, la norma dice que aplica a partir de los 20 trabajadores, también queda en la potestad de la empresa poder aplicarlo si es que son menos, pero no es una obligación. Podría quizás un periodo, o sea, un año, generar utilidades y quiera repartirlas y quizás el siguiente año no tenga la posibilidad, pero como no se excede a los 20 trabajadores, entonces no lo hace, ¿no? Entonces no hay ninguna falta en ese caso. Siguiente. El seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR. Todos los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a la SCTR a cargo de su empleador. Este corresponde de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 26790. Cabe resaltar que este tipo de seguro aplica para ciertas actividades que generalmente son actividades de riesgo, ¿no? Entonces este seguro los protege frente a algún posible accidente, algún posible incidente que pueda ocurrir en el puesto de trabajo. Siguiente. La seguridad social en la salud. O en este caso, pues el e-salud, ¿no? Los trabajadores de la pequeña empresa serán asegurados regulares de salud. El aporte equivale al 9% de la remuneración o ingreso, que es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos al e-salud. Este salud viene a ser un aporte, porque aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Muchos trabajadores, al ver su boleta, asumen o se confunden pensando que el salud es algo que ellos deben recibir como parte de su sueldo. Si bien es cierto, se detalla en la boleta, pero es como un aporte del empleador, más no es un ingreso para el trabajador. Entonces, es correcto considerarlo dentro de la boleta, pero está en la opción de lo que es los aportes. Entonces, he visto muchas confusiones que dicen aquí me han pagado por el salud tanto, pero no lo veo en mi sueldo, por decir. Entonces, es un error decir es para mí, ¿no? Es un aporte que realizan para que el trabajador pueda gozar de atenciones en el salud. Entonces, dicha la aclaración, esto corresponde pues al 9% del sueldo percibido. Siguiente. A ver, ahora vamos a hablar sobre el registro de la REMIPE, que básicamente es el registro de la micro y pequeña empresa. Como bien lo mencionó mi compañera, este registro se realiza a través de la página del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver cómo se realiza este trámite. Siguiente. Para poder hacer el registro, primero debemos cumplir ciertos requisitos, el cual debe cumplir la empresa, si no, no va a ser posible su inscripción. O si le dejara quizás el sistema aplicar el registro, luego de la evaluación va a salir denegado, ¿no? Porque esto tiene que pasar una evaluación. Una vez que el ministerio lo evalúa, después de haberlo aprobado, le sale una constancia de acreditación como REMIPE, que ya puede ser como microempresa o pequeña empresa. Pero si no califica, pues sale denegado, entonces no tiene esta condición. Dentro de los requisitos para registrarse en la REMIPE, pues es el principal, que el RUC esté vigente. Luego, tener un usuario y clave Solena SUNAT, que esto va de la mano con el RUC vigente. Por otro lado, las ventas anuales no deben superar las 150 OITs para microempresas o 1.700 OITs para pequeñas empresas. Como ya recordamos, la OIT para el 2025 es de 5.350 soles, ¿no? Otro requisito es que debe tener al menos un trabajador registrado en planilla.
Eso es importante, porque al momento que yo creo mi empresa, registro a mi empresa en el RUC, genero su clave SOL. Entonces yo no puedo automáticamente ir y registrarme virtualmente, claro, en el REMIPE porque no me lo van a aceptar. No me van a aceptar el trámite porque no estoy cumpliendo de que debe tener por lo menos un trabajador en planilla. Después de esto, el último requisito es no pertenecer al rubro de juegos de azar, casinos, discotecas o bares. Siguiente. ¿Dónde registrarme como REMIPE? Para registrarme como micro o pequeña empresa, debes ingresar al portal de REMIPE, o más conocido como Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Este enlace lo podemos ubicar en el buscador de Google. Escribimos la palabra REMIPE, inscripción a REMIPE, y automáticamente nos direcciona a la página en donde podemos hacer el trámite. Luego, con la finalidad de otorgar pues una serie de beneficios laborales, tributarios e incentivos a este tipo de empresas. Aquí quiero hacer una aclaración o un pequeño comentario. Cuando nosotros generamos o creamos nuestra empresa, quizás empezamos como todos, como pequeños emprendedores, pequeñas empresas, que si bien es cierto debemos cumplir las normas, tales como tributarias y laborales. En este caso, el Estado nos da beneficios laborales para poder sobrellevar los gastos. Y este beneficio, uno de estos es la inscripción a REMIPE. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros al tener un trabajador, no solamente gastamos en el sueldo del trabajador, que viene a ser su sueldo bruto, sino que tenemos que incurrir en gastos como el de salud, que es su seguro. Tenemos que incurrir en gastos de subida a ley, si tiene un trabajo de riesgo en su SSTR, y entre otros gastos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para aligerar esta carga, lo que se vio conveniente, pues, es generar este registro de pequeña y microempresa, de micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, según el nivel de venta, nos vamos a ubicar en esa escala. Entonces, vamos a tener estos beneficios, tales como no vamos a estar obligados a pagar gratificación o CTS completa a nuestros trabajadores. En uno de los casos no estamos obligados, en el otro solo pagamos la mitad. Entonces, esto nos beneficia a nosotros como emprendedores porque nos libera un poco la carga de pagos laborales, porque si no tuviéramos este pequeño descuento, entre comillas, de repente nuestro mismo ingreso no nos permite hacer ese pago, pero como no estamos en el REMIPE, entonces estaríamos incurriendo en falta. Pero ya que tenemos esta opción de REMIPE, no incurrimos en falta, nos acogemos y ese beneficio pues nos favorece, ¿no? Y esto sí también es importante mencionar, que todo trabajador que entra a planilla se le tiene que indicar que la empresa está registrada en el REMIPE, porque si no va a generar pues incomodidades, ya que todo trabajador presume que está en una planilla regular, entonces va a esperar con ansias por su gratificación completa, su CTC completa, entonces al final no lo va a recibir y va a parecer que fue engañado, ¿no? Entonces, valga esta aclaración, hay que siempre indicarle a los trabajadores nuevos que la empresa está acogida bajo este régimen para que lo tengan claro desde el inicio, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, ahora vienen ya los pasos para el registro de REMIPE. En este caso, como lo mencioné, tenemos que ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, www.trabajo.gov.pe, y en la opción de trámites y servicios vamos a buscar REMIPE, ¿no? Ahí le damos clic. Siguiente. Luego se va a abrir una ventana que se parece bastante a la ventana que se abre para nuestra clave SOL, ¿no? En donde está, bueno, de alguna manera está sincronizado con la clave SOL, porque van a ser los mismos usuarios y contraseñas. Digitamos el RUC, el usuario y la contraseña con la que ingresamos generalmente o normalmente a nuestra clave SOL. Luego de ingresar estos datos, iniciamos sesión. Siguiente. En esta
pantalla, en azul nos va a salir un link donde tenemos que darle clic para poder ingresar a la opción del REMIPE y luego ahí vamos a empezar a llenar los... siguiente, por favor. Bien, como mencionaba, aquí ya podemos visualizar el formulario. Básicamente este formulario son datos que tenemos en la mano, como el número de RUC, el nombre, razón social de la empresa, el representante legal, fecha de inicio de actividades. También tenemos que llenar los datos de nuestro trabajador. Como mencionamos, tenemos que tener un trabajador como mínimo en planilla, los datos de como su DNI, sus nombres, su puesto, su sueldo. Ahora, acá es importante aclarar con respecto al seguro. Cuando nos acepta el REMIPE, nosotros podemos asegurarlo en el SIS como en el E-Salud. Ese beneficio como empleador también lo tenemos, porque si lo podemos acoger al SIS, el pago único que vamos a hacer por cada trabajador es de 15 soles, pero si lo acogemos al E-Salud es el 9% de su sueldo. Entonces, se tiene que ver ahí la capacidad de la empresa si puede asumir ese pago de los 9%, de lo contrario se le asegura el SIS microempresa, pero la aclaración que tengo que hacer aquí es que si por A o B dice, no, voy a registrar a mi trabajador al E-Salud y luego se retracta y dice, no, voy a registrarlo mejor en el SIS porque este mes no tengo dinero, no puede ser el cambio. Si lo hace al revés, sí. Por ejemplo, registra en el SIS, su trabajador se empieza a atender en el SIS, luego dice, bueno, me va bien como empresa, estoy teniendo más ingresos, tengo más ventas, entonces voy a cambiarlo a la salud, hace el cambio, le permite el cambio y en ese caso, si quisiera regresar al SIS, como lo mencioné en el primer ejemplo, ya no podría ser. El cambio de SIS para salud sí se puede, pero de salud para SIS no. Entonces ahí es importante revisar esa información aquí, porque no solamente es el trato que hace uno con el trabajador, sino que también para evitar errores. Si, por ejemplo, tengo varios trabajadores, algunos podrían estar en el SIS y otros en el de salud, si me equivoco registrando la opción, ya no podría cambiar en el caso del salud para el SIS, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Luego también nos piden aquí la ficha registral, que es en los registros públicos, y todos estos datos luego se envían virtualmente. Aproximadamente son 7 a 15 días para que respondan. Se genera una constancia de envío. Entonces el trabajador desde que se ingresó a planilla, dentro de la fecha de la solicitud del REMIPE, se puede acoger a este régimen laboral. Pero si, por ejemplo, tengo un trabajador y al mes siguiente recién se me ocurre registrarme como empresa en el REMIPE y me dan mi constancia de acreditación al mes siguiente, entonces lamentablemente este régimen laboral con todos los beneficios ya mencionados no va a poder aplicarse para el trabajador que tuve en planilla al inicio, ¿no? Sino para los posteriores. Entonces hay que tener bastante cuidado también con las fechas, porque eso también es importante. Porque si bien es cierto, los trabajadores después de esta planilla no van a de repente gozar con la CTS o la CTS completa, igual con la gratificación, el primer trabajador que no estaba acogido al inicio sí va a tener que gozar con todos esos beneficios, ¿no? Entonces, este es otro punto que también he visto bastante en la práctica, entonces hay que revisarlo bien, revisar bien las fechas y tenerlo todo claro, siempre en comunicación con los trabajadores para que no sean afectados. Siguiente, por favor. Bien, aquí se termina de llenar los datos de los trabajadores, al inicio pues se llenaba los datos del representante legal y también hay una opción ahí para los beneficiarios, ¿no? Siguiente. Y por último hay que dar en aceptar las condiciones. Hay un pequeño cuadro donde se tiene que aceptar la declaración como declaración jurada, en donde se
básicamente uno indica que todos los datos ingresados son verdaderos, ¿no? Siguiente. Bien, entonces ese es el formato que se llena, todo es de manera virtual, todo es de manera práctica, no hay ninguna dificultad quizás para hacerlo, simplemente es tener la información a la mano, como el RUC, la clave SOL, los datos de la fecha registral, que son de los registros públicos. Teniendo toda esa información, podemos llenar tranquilamente estos datos. Claro, y los de la planilla también, de nuestros trabajadores. Entonces, con todo eso se hace más fácil. Nosotros como empresa, cumpliendo los requisitos, podremos registrar o podemos solicitar la inscripción en cualquier momento. Pero ahora, si se quiere gozar de estos beneficios en general, pues siempre hay que tener en cuenta al primer trabajador, ¿no? Para que todos puedan estar acogidos bajo este régimen. Entonces, no sé si Milagros tiene algo más que acotar. Bueno, más que todo, una recomendación que daría es que conozcan el tipo de trabajo en el que están actualmente y que se aseguren que el empleador cumpla con las obligaciones laborales que estuvimos hablando, ¿no? Con los derechos laborales. Eso sería todo. Bien, entonces, habiendo ya culminado con la exposición, damos por terminado el taller y los esperamos para el siguiente taller, que es en el cálculo del IGB y la renta. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.